Cuando trabaje en altura con riesgo de caída, es necesario que conozca y utilice un sistema de protección que reduzca el riesgo relacionado con su tarea. En este video, veremos las estructuras y los elementos de protección personal que le permitirán disminuir considerablemente el riesgo de caída de personas u objetos. Andamios. Los andamios son una estructura temporal que se utiliza para trabajar en lugares elevados. Andamios de caballetes. Los andamios de caballetes se utilizan para pequeñas alturas. Los caballetes deben ser resistentes, rígidos e indeformables. Asegúrese de tener una superficie de apoyo nivelada y plana, además de verificar la estabilidad del conjunto. La separación máxima de los caballetes no puede superar los 2,5 metros. La plataforma debe ser de un ancho mínimo de 60 centímetros. Necesariamente tiene que utilizar 2 tablones trabados en los travesaños. Los extremos de los tablones no pueden sobresalir más de 20 centímetros. Es conveniente ubicar las cargas en forma equilibrada, sin sobrecargar el andamio en el centro. Los lugares cercanos a los apoyos son los más resistentes. Andamios tubulares. Antes de subir, verifique que la superficie de soporte esté nivelada. Observe las uniones metálicas para confirmar que estén bien apretadas. Sacuda el andamio para comprobar su rigidez y firmeza. Debe estar inmovilizado en sentido vertical y horizontal. Verifique el aplomado. Un andamio no puede estar inclinado. En cada lado se colocan 2 caños diagonales que garantizan la rigidez del conjunto. No ascienda por los caños diagonales. La escalera puede ser vertical o con peldaños. Estas son las únicas formas de ascenso. Si utiliza la escalera vertical, debe contar con elementos de protección anticaídas. Pueden ser cabos de vida dobles, soportes deslizantes para cabo de acero o cuerda o enrolladores retráctiles de cabo de acero. En la escalera con peldaños, tómese de la baranda y ascienda de forma que permanezca una sola persona por tramo. Las plataformas de trabajo deben cubrir una superficie de 60 centímetros de ancho. Si los tablones son de madera, no deben presentar rajaduras o roturas. Si son metálicos, observe cuidadosamente las piezas de empalme entre la plataforma y la estructura. Cuando el andamio tiene una altura considerable, la base debe ser mayor a 1/4 parte de la altura. Hay que tener muy en cuenta la relación entre la superficie de la base y la altura. Todo andamio que supere los 2 metros de altura debe tener baranda y zócalo. Andamios colgantes. Estos andamios están suspendidos en el aire por medio de cables de acero. Los cables que sujetan al andamio deben soportar 3,5 veces la capacidad de carga máxima. Las poleas deben ser mayores a 150 milímetros de diámetro y el polipasto debe tener como mínimo una polea doble y otra simple. El andamio debe tener baranda en todo su perímetro y no se permite más de 2 trabajadores en la plataforma. Los trabajadores deben usar arnés anticaídas con líneas de seguridad amarradas a una estructura independiente de la que sujeta al andamio. La cuerda debe llegar hasta el piso y el arnés se une a la cuerda mediante un salvacaídas. A nivel del suelo se debe señalizar la presencia del andamio colgante. Aberturas y huecos. Todas las aberturas y huecos que presenten el riesgo de caída deben estar resguardadas. Las barandas son una protección obligatoria y cubren todo el perímetro con riesgo de caída. Siempre debe verificar la firmeza y fijación de toda baranda en el lugar de trabajo. La función principal es evitar la caída de objetos y personas. La altura de la baranda es mayor a 1 metro y debe contar con un travesaño intermedio. El zócalo o rodapié evita la caída de objetos. Se ubica en el piso. Su altura debe superar 10 centímetros. De igual modo, los pasillos de circulación y escaleras deben estar protegidos con barandas. Los pisos o losas sin paredes perimetrales constituyen riesgos en los que siempre debe haber barandas. Las pantallas guardaescombros sirven para evitar la caída de objetos.
Estas pantallas deben estar fijadas a la estructura de la obra y están compuestas generalmente por travesaños que sostienen paneles fenólicos o chapas metálicas. Otra forma de minimizar el riesgo de caídas en las aberturas o huecos es a través de la colocación de tapas trabadas al piso que resistan el peso de la circulación de personas y materiales. Los huecos de ascensores deben tener protección. Una forma segura es cubrirlos con paneles fenólicos. En los vanos para izaje de materiales o equipos hay que anclarse antes de abrir el vallado semirrígido. En esta situación de trabajo se incrementa el riesgo de caída. Escaleras. La escalera debe utilizarse para alcanzar o tener acceso a los lugares de tareas. El largo máximo recomendado es de 7 metros. Los largueros deben ser de una sola pieza, al igual que los peldaños. Inspeccione la escalera antes de usarla. Nunca suba si nota rajaduras o peldaños flojos o si está sucia con algún material resbaloso. Las llamadas escaleras de obra deben poseer trabas en cada peldaño. No alcanza con que estos se encuentren clavados a los largueros. Un factor de seguridad importante es que la escalera sobrepase 1 metro a la posición que quiere alcanzar. Observe el lugar de trabajo para evitar circuitos eléctricos, aberturas, huecos y zonas de circulación. El piso donde apoye la escalera debe estar nivelado y limpio, proporcionando una buena base de sustentación a los largueros. Lo ideal es separarse de la vertical la distancia de 1/4 de la altura. Si la escalera tiene 4 metros, la base debe estar separada de la pared más de 1 metro. Suba enfrentando los peldaños, manteniendo siempre 3 puntos de contacto. Si el lugar lo permite, ancle la escalera en el extremo superior. Nunca utilice el último peldaño. Recuerde que la escalera debe sobrepasar 1 metro al lugar de trabajo. En las escaleras del tipo tijera, tome la precaución de abrir totalmente los largueros. La tijera es muy inestable. Recuerde que no puede usar los últimos escalones. Las escaleras son de uso individual. No permita que suba otra persona cuando usted esté sobre ella. Silletas. Las silletas permiten alcanzar el lugar de trabajo colgando de cuerdas. Su vida depende de cada uno de los componentes del sistema de sujeción. Revise cuidadosamente todos los componentes. El lugar donde se realiza el anclaje deberá soportar varias veces la fuerza de una caída. Observe las conexiones y los nudos. Las cuerdas tienen vencimiento. Verifique el tiempo de uso de todas las cuerdas del sistema. Proteja los bordes de paredes o losas para que no rocen directamente con las cuerdas. En todas las situaciones debe utilizar una línea de seguridad independiente del sistema de la silleta y debe conectarla directamente en el anillo dorsal del arnés completo. Los anclajes y elementos del sistema son de uso estrictamente individual. En el piso hay que delimitar la zona de trabajo para impedir el tránsito. Protección personal. Arnés completo. Este arnés completo se utiliza en todos los casos donde hay desplazamiento del usuario y riesgos de caídas al vacío. Siempre, antes de usar el arnés, debe revisar exhaustivamente el estado de las cintas y costuras, hebillas y anillos. También, observe que los conectores no estén deformados y que su cierre sea perfecto. Si encuentra anomalías en el equipo, no lo use. Cambie el arnés por otro en buenas condiciones. Es muy importante colocarse el arnés correctamente. Las cintas deben estar planas y bien ajustadas. Si quedan flojas, pueden modificar las condiciones de seguridad del arnés. Preste atención a las bandas principales o perneras. En caso de caída, pueden deslizarse causando graves lesiones en partes blandas y genitales. Compruebe que el diseño ergonómico le permita libertad en sus movimientos sin presionar ninguna zona circulatoria de su cuerpo. Cabo de vida. El cabo de vida sintético no es apto para trabajos en caliente o cuando el material esté expuesto a sustancias corrosivas. Para realizar trabajos en caliente, use un cabo de vida de acero. Estos elementos de amarre no deben ser demasiado largos. El sistema no debe permitir caídas libres de más de 1,80 m. Seleccione el punto de anclaje por encima del nivel de la cintura.
Es conveniente utilizar sistemas que puedan reducir la fuerza del impacto de una caída. El absorbedor de energía se activa para frenar la fuerza de la caída. Los cabos de vida dobles son utilizados para permanecer siempre conectado a un punto de anclaje. Para pasar fraccionamientos de una línea de seguridad o en el ascenso, asegúrese en un segundo punto de anclaje antes de desconectarse del primero. En cualquier situación, usted debe estar siempre conectado a un punto de anclaje seguro. Cuando exista riesgo de caída, el punto de conexión del arnés con el cabo de vida debe ser en el anillo esternal o en el anillo dorsal. Los puntos de anclaje laterales en la cintura se utilizan exclusivamente para la sujeción en el trabajo sin desplazamiento. Si su conector es pequeño para engancharse en estructuras tubulares, utilice un anillo de anclaje. Nunca enganche el cabo de vida en forma de lazo. El rozamiento deteriora el material. Para desplazarse a distancias superiores a la medida del cabo de vida, utilice una línea de seguridad personal. De ningún modo una dos cabos de vida entre sí. Corre el riesgo que se abra la traba de seguridad del conector, además de extender la distancia de caída libre. Verifique siempre que el punto de anclaje pueda resistir el peso de una eventual caída. Descarte las estructuras de resistencia dudosa. Nunca se enganche en cañerías, redes eléctricas, columnas de apuntalamiento o barandas. Siempre note la presencia de elementos que puedan dañarlo si cae encima de ellos. Trate de asegurarse que las medidas tomadas son acordes al riesgo presente. Anticaídas con enrollador. Estos elementos anticaídas son dispositivos compuestos por un cable autodevanable de acero galvanizado que funciona con un mecanismo centrífugo. Inspeccione cuidadosamente el funcionamiento antes de utilizarlo. El cable de acero debe desenrollarse normalmente, trabándose cuando aumenta la fuerza. Recuerde observar cuidadosamente el funcionamiento del mosquetón. El extremo del cable solo puede engancharse con el arnés completo, directamente en el anillo dorsal o frontal. Siempre debe anclarse por encima del trabajador y mantenerse en la posición más vertical posible. Dispositivos autoblocantes. Devane la cinta para notar imperfecciones en el material. Compruebe el bloqueo automático cuando ejerce mayor fuerza. Este dispositivo no puede fijarse a cabos de amarre ni a los anillos de la cintura. Debe fijarse en el anillo frontal o dorsal del arnés completo. Este sistema enrolla una cinta sintética que se libera suavemente con el desplazamiento del trabajador. Cuando se ejerce sobre el sistema una fuerza repentina, se traba automáticamente. Salvacaídas deslizante. Este sistema se utiliza para líneas de seguridad. Posee un mecanismo de bloqueo automático y una guía para deslizarse. Este elemento de protección puede instalarse sobre un cable de acero o sobre una cuerda sintética. Siempre debe conectarse directamente en el anillo frontal del arnés completo. El desplazamiento del salvacaídas a lo largo de la línea de vida no requiere la intervención manual y se bloquea automáticamente cuando se produce una caída. También podemos utilizar el salvacaídas deslizante sobre una línea horizontal cuando necesitamos acceder a lugares donde no existen puntos de anclaje. Conectores. Los únicos conectores aptos para trabajo en altura son los que poseen un sistema de cierre automático de seguridad con doble traba. La forma, el tamaño y la apertura del mosquetón depende del uso y la preferencia del trabajador. En el cuerpo de los conectores o mosquetones puede leerse la indicación de la resistencia a la tracción que presenta, tanto en el eje longitudinal como en el transversal, indicando la variación con dedo cerrado o abierto. Todos los conectores deben presentar una resistencia mínima de 22 kN, es decir, 2.243 kilogramos, según el eje longitudinal con el dedo cerrado. Es nuestra obligación velar por la seguridad de todos. Asuma actitudes seguras para prevenir accidentes. Si cree que su trabajo es peligroso o tiene dudas, recurra a su supervisor para aclarar lo necesario. Recuerde que está en riesgo su vida. Es mejor volver a casa sano y salvo.